Le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Nuestros corazones saltan de gozo porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El, el tesoro es el mensaje. Los vasos de barro somos nosotros. En cualquier momento el vaso de barro se puede romper, se puede quebrar, pero Dios tiene el poder de levantar otro vaso, ¿verdad? Para que pueda continuar lo que hizo el anterior. Eso fue lo que pasó cuando le mataron a Esteban. Esteban era un predicador y un vaso de barro, pero cuando Esteban murió, Dios ya tenía en mira otro que iba a ocupar su lugar y fue nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Oh, mis amados, qué tremendo, qué cosa más espectacular. No hay privilegio más grande que ser un atalaya o un vigilante en los muros de Sion. Quiero contarles un brevísimo testimonio solamente antes del desarrollo del tema. Hoy sábado, hoy a la mañana, pedaleé 20 kilómetros ida y 20 kilómetros de vuelta, para visitarle a una familia que son bautistas. La mamá se llama Julia y el muchacho se llama Alberto. Como una hora y algo estuvimos juntos, tuvimos una conversación súper, pero súper nutritiva. Y para hacerlo corto, tuve la dicha de colocarle un ejemplar del conflicto de los siglos en sus manos. Y me prometieron que iban a leer, y cuando yo le hice la propaganda, le comenté el nombre del libro, ellos me dijeron que nunca en su vida habían escuchado, ni siquiera por equivocación. Imagínense, hermanos, imagínense cuánta gente hay que ni siquiera sabe, ni siquiera está enterado que ese libro existe. Y tuve la dicha de decirles que es el libro más odiado por Satanás, el Vaticano y Estados Unidos de Norteamérica. Y les expliqué el motivo también. Les cuento esto para que oren. Ellos son de la iglesia bautista y me encantaría que oren por ellos. La mamá se llama Julia y él se llama Alberto. Así que hoy tuvimos esa dicha y ahora lo estoy compartiendo con ustedes para que se pongan en campaña. Yo ya hice mi parte. Mi parte fue llevarles e incentivarles para que lean. Y ya tienen en su poder. Ahora el Espíritu Santo tiene que venir a sus vidas, a sus mentes, y lograr que ellos lean ese libro para que se les caiga las escamas de los ojos
y ellos puedan ver realmente la preciosura y la belleza de la verdad. Así que les cuento esto para que oren por esa familia. Muy bien, vamos entonces a comenzar con el programa de esta ocasión. Hoy tenemos un tema que es el número 9. Este es el tema número 9 de la serie sobre los 144,000. Pero en nuestro buffet es el tema número 421. Alabado sea el nombre del Señor. Ya hemos pasado los 420 temas. La gloria y la honra de nuestro Dios. Y también para alimentarle al rebaño. Porque si hay algo que anhelamos es que las ovejas se puedan nutrir de la mejor manera posible. Alabado sea el Señor por eso. Entonces, vamos a mirarle a nuestra compañera de trabajo, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. No se olviden de ese detalle porque es trascendental. Entonces, a modo de pregunta, el título del tema es ¿por qué no está Dan en la lista de Apocalipsis 7? Esa es la pregunta que vamos a responder a medida que desarrollemos este tema. ¿Por qué no está Dan en la lista de Apocalipsis 7? ¿Por qué? Porque Dan fue uno de los hijos de Jacob. Y en la lista que aparece en Génesis, aparece Dan. Pero en la lista que aparece en Apocalipsis 7, brilla por su ausencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no está Dan? Y al mismo tiempo también, ¿qué representa o a quién representa Dan en espiritualmente hablando, en tipo y antitipo? Esas dos preguntas las vamos a responder con un categórico y contundente. Así dice Jehová. Entonces, lo primero que vamos a ver es nuestro texto pivot. Acá tenemos. El texto pivot es Génesis 31 al 6. Génesis 31 al 6. Vamos a buscar en nuestra Biblia ese pasaje porque este pasaje nos va a servir de introducción para desarrollar este tema. Génesis capítulo 30, versículo 1 al 6. Es el texto que nos está sirviendo como trampolín para zambullirnos en aguas profundas. Dice así el texto bíblico. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Es tremendo. Noten, hermano, lo que aparece acá. Es impresionante. De este versículo 1 podríamos decir bastante, porque acá aparece la palabra envidia y esa palabra tiene mucho que ver con los hombres que tienen más de una esposa, aquellos que practican el matrimonio
sí, el matrimonio de que tiene varias esposas, pero ese no es el tema ahora, así que no nos vamos a meter en eso. Versículo 2. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¡Qué impresionante! Este es otro versículo también que es tremendo. Versículo 3. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dijo Bila a su sierva, perdón, así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Es tremendo, hermano. Esto realmente es impresionante. Ahora, aquí tenemos el nacimiento de uno de los hijos de Jacob que se llamaba Adán. En Génesis 30, 1 al 6 aparece eso. Pero ahora tenemos que comparar este pasaje, tenemos que hacerle una flechita acá y irnos al otro pasaje que también aparece en Génesis, Génesis 49. Vamos a poner acá Génesis 49, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 49, versículos 16 y 17, que es la visión que Jacob le da a todos sus hijos, incluyendo a Adán. Ahora, lo que vamos a leer a continuación es demasiado tremendo y tiene un peso enorme, tiene un peso gigantesco porque aquí nos vamos a encontrar con una especie de radiografía de este hombre llamado Dan. Aquí en los versículos 16 y 17 tenemos una especie de, de radiografía espiritualmente hablando. Entonces, noten lo que dice el versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Entonces, en el versículo 16 se le incluye a Dan como juez, porque Dan significa juez. Ustedes saben que el nombre Daniel significa Dios es mi juez, porque ese él es Dios y Dan es juez. Entonces, Daniel significa Dios es mi juez. Pero en este caso, al no tener ese él que tiene el nombre de Daniel, al tener solamente Dan, significa solamente juez. Entonces, Dan juzgará a su pueblo. Será, y ahora viene, el versículo 17 es súper, pero súper clave. Noten el versículo 17 y lo tenemos que subrayar a muerte porque este pasaje es claro. Dice, será Dan serpiente junto al camino. Qué impresionante, hermano. Noten con quién con quién está comparando. Dan será serpiente junto al camino. Noten este detalle.
Quiere decir entonces que, de acuerdo al versículo 17, podríamos decir que decir Dan o decir serpiente es una y la misma que la misma cosa. Decir Dan o decir serpiente venenosa es una y la misma cosa. O sea que Dan es un símbolo de Judas Iscariote. Dan es un símbolo de Satanás, porque la serpiente en la Biblia es un símbolo de Satanás. Y vamos a ver en qué sentido o por qué. Noten cómo sigue diciendo el versículo 17. Víbora junto a la senda. Y ahora viene, noten ahora con qué clase de detalle nos vamos a encontrar. Que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Qué impresionante, hermano. O sea, ese detalle que muerde los pilones del caballo equivale a que habla por detrás de la persona. Dan era un calumniador. Dan era un mentiroso. Eso era Dan. O sea que esto que está acá, esta palabrita que está acá, es vital. Noten, van decir ram, decir serpiente o decir calumniadores es lo mismo, es la misma cosa. Entonces, eso es lo que tenemos acá en el versículo 17, una corta pero exacta radiografía de lo que simbolizaba este hombre. Dan era un prototipo de Satanás. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Es demasiado tremendo. Ahora, otro detalle más que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Sabían ustedes que Ezequiel 28:16 arroja luz sobre este personaje que tenemos acá? Vamos a buscar ese pasaje. Vamos a ver Ezequiel capítulo 28, porque ahí nos vamos a encontrar con algo que Lucifer en el cielo hacía y que se le aplica también a Adán. Noten lo que dice Ezequiel 28:16. Noten, a causa de la multitud de tus contrataciones. Ahí está. Acá nos vamos a encontrar, acá nos estamos encontrando con esta palabrita. Contrataciones. Y contrataciones, más adelante vamos a leer una cita de la señora White. Contrataciones es sinónimo de calumniador o chismoso o mentiroso. Todo eso es sinónimo de esta palabrita que aparece en Isaías, perdón, en Ezequiel 28:16. Aquí está hablando de Lucifer, pero se le aplica también a Dan porque Dan era prácticamente un prototipo de Lucifer. Así, así como Lucifer esparció calumnia en el cielo por en contra de Dios,
para ensuciar el carácter de Dios. Lo mismo pasó con Dan. Dan tenía que ser un juez justo, pero en realidad fue un juez mentiroso y calumniador. Ahora, otro versículo también que calza con este es Ezequiel 22:19. Vamos a buscar. Ezequiel, Ezequiel 22, acá está. Ezequiel 22:19 y después vamos a saltar al 9. Primero el 19. Ezequiel, Ezequiel 22:9. Ezequiel 22:9 es. Noten, no es 19. Ezequiel 22:9. Dice así. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Esa palabra calumniadores es lo mismo que esta palabra contrataciones aparece en Ezequiel 28:16. Son prácticamente sinónimos. Ahora, ¿qué le va a pasar? Noten, ¿qué le va a pasar a todos los que calumnian a su prójimo? Qué linda pregunta. Qué tremendo, hermano. Aquí estamos hablando de uno de los pecados que más dañan y perjudican al ser humano. Las calumnias y las mentiras es una de las artimañas más poderosas que Satanás tiene para destruir a muchas personas. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a buscar. Salmo 101, versículos 5 y 7. Vamos a buscar este pasaje. Salmo 101. Salmo 101. Salmo 101, versículo 5 y después vamos al 7. Noten lo que dice el versículo 5. Al que solapadamente inflama, perdón, al que solapadamente infama a su prójimo. ¿Qué dice? Yo lo destruiré. ¡Qué impresionante! No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Impresionante, hermano, este pasaje. Pero ahora saltemos al versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. O sea, dicho de otra forma, una persona calumniadora no puede heredar el reino de los cielos. Una persona que calumnia, que miente, una persona que difama, no puede ser salvo. El versículo 7 del Salmo 101 lo dice clarito, no habitará en mi casa. Ese no habitará en mi casa es lo mismo que podríamos decir no entrará al cielo. Es la misma cosa. Ahora, ¿qué nos dice Jeremías sobre los calumniadores? Vamos a buscar. Jeremías capítulo 9. Vamos a ver qué nos dice el profeta Llorón, el profeta de Anatot. Jeremías capítulo 9, versículo 3 al 5 y después saltamos al 8. Dice así. Hicieron que su lengua lanzara mentira. Noten, como un arco.
y no se fortalecieron para la verdad, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Qué impresionante. Versículo 4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Noten, hermanos, qué tremendo ese detalle. Y ahora va a decir por qué. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Ahí está, la misma palabra que contrataciones. Contrataciones y calumniadores son una y la misma cosa. Ahora pasamos al versículo 8. Saeta afilada es la lengua de ellos. Qué impresionante. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá. O sea que Jeremías 9, 3 al 8 es realmente impresionante. Ahora, ¿sabían ustedes cuál es el salmo de los 144,000? ¿Saben ustedes cuál es el salmo de los 144,000? Vamos a buscar. El salmo de los 144,000 es el Salmo 15. Y en este Salmo 15 tenemos un pasaje fulminante. En el Salmo de los 144,000, que es el Salmo 15, verso 3, mucho ojo con el versículo 3. En el versículo 3 del Salmo 15 ya vamos a saber por qué no está Dan. ¿Por qué no está Dan en la lista de Apocalipsis 7? ¿Por qué? El versículo 3 va a decir por qué. El que no calumnia el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Acá está. El versículo 3 dice por qué no está Dan en la lista de Apocalipsis 7. ¿Saben por qué? Porque era un calumniador, era un difamador, era un mentiroso. Y esa es la razón por la cual Dan no está en la lista de Apocalipsis 7. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos aquí. Ahora, ¿qué estaba profetizado de Cristo? Noten, hermano. Vamos a buscar ahora Salmo 69:9. Salmo 69:9. Qué impresionante. Ahí, ya que estamos acá cerca, Salmo 69, versículo 9. Noten lo que fue profetizado de Cristo y noten lo que sucedió con él y lo que va a suceder con nosotros también. Dice así el versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Qué impresionante, hermano. En otras palabras, Cristo fue calumniado y difamado hasta decir basta. Quiere decir entonces que
Así como Cristo fue calumniado, así mismo vamos a ser también nosotros calumniados. Qué tremendo, hermano. Ahora, noten lo que tenemos acá. Discurso maestro de Jesucristo, página 30. Una cita del don profético que va a arrojar luz sobre el versículo 9 del Salmo 69 que recién leímos. Y esta cita es impresionante. Noten lo que dice. Desde su caída, Satanás obró por medios engañosos. Ahí está. Noten, esa expresión, medios engañosos, también se puede decir que es sinónimo de esto, porque contrataciones tiene que ver con hacer negocios sucios, hacer negocios fraudulentos, hacer fraude en un negocio. A eso se refiere la palabra contrataciones de Ezequiel 28:16. Pero sigue diciendo. Así como calumnió a Dios, calumnia a sus hijos mediante sus agentes. Oh, mis amados, qué impresionante. Noten, si Satanás le calumnió a Dios, ¿cuánto más no nos va a calumniar a nosotros? Qué impresionante, hermano, lo que dice acá. Sigue diciendo, el Salvador dice, y ahora va a citar el versículo 9 del Salmo 69. Y después de citar ese versículo, dice, de igual manera, caen sobre sus discípulos. Nadie fue calumniado más cruelmente que Jesús. Qué impresionante, hermano. Noten lo que dice. Nadie, absolutamente nadie en este mundo, desde la caída de Adán y Eva hasta en nuestros días, nunca hubo otro que fue más calumniado que el propio Rabí de Galilea. Qué tremendo. Sin embargo, se mantuvo sereno y aconsejó a sus seguidores que no temiesen las flechas de la malicia. Qué impresionante, hermano. Ahora, cuando dice las flechas de la malicia, ¿a qué versículo nos lleva esto? Noten, mientras buscamos el versículo, vamos a masticar un poco lo que leímos recién, porque ahí dice que Jesús se mantuvo sereno. Eso es un detalle importantísimo. Quiere decir entonces que cuando a mí me calumnian, yo no tengo por qué ponerme nervioso o alterado y mucho menos responder de la misma forma. No, tenemos que mantenernos serenos. Ese es el consejo que el Espíritu Santo nos da. Pero aparte de eso, aparte de mantenernos serenos, dice también el otro consejo que se nos da es que aconsejó a sus seguidores que no temiesen las flechas de la calumnia, que no temiesen. Y dentro de un momento vamos a ver por qué. Pero antes de eso, vamos a ver el versículo que tiene que ver con flechas de malicia. Noten lo que dice
Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, ahora viene, todos los dardos de fuego del maligno. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que flechas o dardos del maligno son todos los dardos de calumnias que él lanza contra nosotros. Pero el consejo que se nos da es que tenemos que mantenernos serenos, ¿verdad? Y colocarnos el escudo de la fe. Entonces, cuando uno se coloca el escudo de la fe, la calumnia va a ir, como una flecha, va a ir y se va a destrozar cuando toque el escudo. Noten, qué tremendo. Ahora, ¿por qué no debemos temer a las calumnias? Qué lindo, hermano, lo que se viene ahora. Lo que se viene ahora es espectacular y nos tiene que traer mucho alivio a nuestros corazones. Noten lo que dice. Discurso maestro de Jesucristo, página 30. Dice así. Aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, noten, no puede manchar el carácter. Noten, hermano, una cosa es el nombre. Una cosa es el nombre y otra cosa muy diferente es que es el carácter. El carácter. O sea que la calumnia puede ennegrecer el nombre de la persona. Esto, esto puede llenar de un color negro, pero no puede tocar esto. No puede manchar el carácter. Y nosotros esto es lo que vale, no visto. Esto es lo que realmente tiene valor a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. O sea, hermano, que esta cita nos tiene que aliviar muchísimo. A mí, por lo personal, esta cita a mí me trae mucho alivio. ¿Saben por qué? Porque es impresionante, hermanos, la cantidad de calumnias que yo ya recibí. Yo ya perdí la cuenta, hermanos. Les aseguro que yo ya perdí la cuenta, la cantidad de calumnia que he recibido. Es realmente impresionante. Pero cuando yo leo esta cita que recién leí, se convierte como en un analgésico espiritual, se convierte en algo que me alivia espiritualmente hablando. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, ¿qué relación tiene Proverbios 18:21 con este tema? Vamos a buscar ese pasaje. Proverbios 18, Proverbios 18:21. Vamos a ver qué tenemos acá. Proverbios capítulo 18, Proverbios capítulo 18
versículo 21. Proverbios 18-21. Tremendo. Aquí nos vamos a encontrar con un pasaje que tiene mucho peso. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¡Qué impresionante, hermano! Noten, la muerte y la vida, ¿qué dice? Están en poder de qué? En poder de la lengua. Si hay realmente un miembro de nuestro cuerpo que puede ser letal, cruel y asesino, es la lengua, porque con la lengua podemos destruir y matar mucho más de lo que nos imaginamos, porque realmente es así. Ahora, la educación, página 211, va a arrojar luz sobre lo que recién leímos. Nos horrorizamos al pensar en el caníbal que come con deleite la carne de su víctima. Qué impresionante, hermano, lo que dice acá. Noten, nos horrorizamos al pensar en el caníbal que come con deleite la carne de su víctima. Qué tremendo. Pero ahora viene un pero enorme. Pero son estas costumbres más terribles que la ruina causada por el hábito de tergiversar los motivos o manchar la reputación de las personas. ¡Qué impresionante! Quiere decir entonces que cuando una persona calumnia o está mintiendo o está tergiversando, eso es a los ojos de Dios peor que el caníbal que mata a un ser humano para alimentarse después de ese cadáver. Qué impresionante, hermano, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo define el espíritu de profecía la palabra contrataciones? En el comentario bíblico 7a, la señora White dice que contrataciones es un, es un símbolo de una administración corrupta. Así lo dice. Si ustedes desean, si no tienen ese libro, yo les puedo sacar una foto y enviarles. Me piden y con mucho gusto les envío. Pero esta palabra contrataciones es sinónimo de algo, una administración totalmente corrupta. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué relación tiene Proverbios 6, 18 al 19 con lo que estamos hablando? Vamos a buscar ese pasaje. Proverbios. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Vamos a leerlo despacito, con mucho cuidado y noten la tremenda lecciones que vamos a sacar de acá. 16 al 19 de Proverbios 6. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué dice? Acá dice que 6 cosas aborrece Jehová. Incluso aún 7 abominan su alma.
Y ahora va a mencionar uno por uno. Noten el versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Ahí están los siete. Los siete. Mientras iba leyendo, yo iba contando con mi dedo uno por uno hasta llegar a siete. Pero acá viene lo que más a mí me asusta. De las siete cosas que menciona acá, cuatro tiene que ver con la lengua. Fue impresionante, mis amados. Noten, de las siete cosas, cuatro tienen que ver con la lengua. O sea que más de la mitad. Qué impresionante, hermano. Quiere decir entonces que cuando uno calumnia, cuando uno miente, cuando uno dice cosas que no son verdaderas, contra una persona se está convirtiendo danito, en un danito se está convirtiendo. ¿Por qué? Porque Dan es un prototipo de todos aquellos que se gozan en calumniarnos. Dan es un prototipo de todos los danistas que hay dentro de la iglesia y que se gozan en en calumniarnos principalmente a aquellos que queremos predicar las cosas tal como el cielo anhela. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, estaba profetizado que los propios hermanos le van a calumniar a los verdaderos hijos de Dios. ¿Estaba profetizado eso? La respuesta es un sí rotundo. Alza tus ojos, 175. Mucho ojo, hermano, porque acá se viene un bombazo. Mucho ojo con lo que vamos a leer ahora, porque esto es impresionante. Noten lo que dice. Se los señalará como hombres en quienes no se puede confiar. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Y de quién está hablando? Está hablando de unos danitas modernos que inundan la iglesia y los danitas modernos son los que van a decir con piolas, no, 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 no hagas amistad con él, porque ese es peligrosísimo. Ese hombre es demasiado peligroso. Tenés que tener mucho cuidado con él porque te va a destruir, te va a llevar al infierno y a la perdición. No te conviene y no te recomiendo. Qué impresionante. Y termina la cita diciendo, y esto lo harán los miembros de iglesia. Qué asombroso, mis amados. Noten hasta dónde llega la cosa. Qué tremendo. Ahora, ¿a quiénes considera el cielo como los agentes más eficaces de Satanás? Qué linda pregunta, ¿eh? Noten, testimonio, tomo 4, página 600. Va a responder esta pregunta.
Satanás trabaja para entrometerse en todas partes. Noten, Satanás trabaja para entrometerse hasta donde no le llamen. Ahora, sigue diciendo, no dudará en separar amigos. Qué tremendo, hermano. Ahí está. Eso es lo que a Satanás le apasiona. ¿Eh? ¿Cuántos amigos yo tuve que decían ser amigos, pero después se comportaron como Judas Iscariote? Después empezaron a calumniar y a decir barbaridades. Ahí está. Hay personas que siempre murmuran, levantando falso testimonio. El cielo considera a esa clase de personas. Acá viene el bombazo. Noten, noten, la pregunta que tenemos que responder es, ¿cómo considera el cielo a esta clase de personas? El cielo considera a esta clase de personas como los siervos más eficientes de Satanás. Qué impresionante, mis amados. Noten hasta dónde llega la cosa. ¿Cómo le considera todo? ¿Cómo le considera Gabriel y todos los ángeles que están con él en el cielo? ¿Cómo le considera a esta clase de gente? O sea, a los danitas modernos. ¿Cómo les considera? Les considera como los agentes más eficaces, más eficientes de Satanás. Qué impresionante, hermano, hasta dónde llega la cosa. Ahora, ¿sabían ustedes que ángeles caídos van a realizar la obra de Dan? ¿Sabían ustedes que ángeles que cayeron, ángeles literales que cayeron con Lucifer del cielo, van a tomar forma humana y van a hacer la obra de los danitas modernos? ¿Cómo? ¿Dónde dice eso? ¿Será cierto eso? Ah, noten el bombazo que viene a continuación. Dice, mensajes selectos, tomo 3, página 469. Un misil, hermano. Esto realmente es un misil gigantesco. Dice, los malos ángeles en forma humana. Ahí está. Noten, los ángeles caídos, los demonios van a tomar la forma humana. Hablarán en este tiempo. Noten, los malos ángeles en forma humana hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. ¡Qué impresionante! Quiere decir que ángeles caídos van a tomar la forma humana y van a conversar con adventistas del séptimo día que conocen la verdad. ¡Qué asombroso es esto! Y ahora, noten qué van a hacer. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa. O sea que ángeles caídos van a tomar la forma humana, se van a acercar a los
Adventistas del séptimo día que conocen la verdad, pero ¿con qué finalidad? Ahí está la pregunta. ¿Con qué finalidad van a hacer eso? Clarito, dice, tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. Ah, ahí está la cosa. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con esta clase de maniobras satánicas. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Vamos a buscar a qué pasaje, a qué versículo nos lleva esto. Noten, Segunda de Corintios, me parece que es Segunda de Corintios. Sí, acá está. Segunda de Corintios capítulo 4. Y con este versículo vamos a ir cerrando el programa de hoy. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2. Y díganme si este pasaje no calza, pero a la perfección, con la cita de mensaje selecto que acabamos de leer recién. Noten lo que dice Segunda de Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Noten, hermano, renunciamos ¿a qué? A lo oculto y vergonzoso. Lo oculto y vergonzoso en este contexto que estamos hablando son los ángeles caídos, los danitas modernos, la serpiente, las contrataciones, las calumnias. A todo eso tenemos que renunciar. Acá lo dice. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Qué impresionante ese detalle. Ese detalle, no andando con astucia, puede ser sinónimo también de la declaración que decía acá: tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. Impresionante. Sigue diciendo, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. En otras versiones dice en lugar de decir ni adulterando la palabra de Dios, dice, no podemos tergiversar la palabra de Dios. Es lo mismo. Adulterar o tergiversar es la misma cosa. Sigue diciendo, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Oh, mis amados, qué impresionante lo que estuvimos conversando en este programa. O sea, en otras palabras, hoy hemos visto el por qué no está Dan. Dan no está porque fue un calumniador, porque fue un prototipo de Lucifer. Por eso no está Dan. Y eso es una evidencia de que los danitas modernos tampoco van a estar en el cielo. Así como, así como Dan está en la lista de Génesis 49, porque era hijo de Jacob, pero no está en la lista de Apocalipsis 7. Así también va a pasar con los danitas modernos.
Van a estar en la lista, en la lista de iglesia sus nombres, pero no van a estar en el libro de la vida del Cordero. Qué impresionante, mis amados. Ya es hora que le pidamos a Dios que santifique nuestras lenguas. Y principalmente, si queremos ser parte de este grupo que está acá, de los 144.000, porque el Salmo 15, que es el Salmo de los 144.000, en el versículo 3, dice que ni un solo calumniador puede pertenecer a dicho grupo. Por lo tanto, nosotros no podemos practicar la calumnia o la tergiversación y al mismo tiempo anhelar ser de el grupo de los 144.000. Eso es completamente imposible. Oh, mis amados, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer. Aquí aparece nuestro número de contacto con un solo mensaje. Puedes ponerte en contacto con este servidor. Si deseas que te enviemos los temas anteriores, con mucho gusto lo vamos a hacer. Estamos más que ansiosos y más que dispuestos a ayudarte en tu crecimiento o edificación espiritual. Que Dios te bendiga hoy y siempre, y que los ángeles del cielo te guarden y te protejan de todo peligro.